competir y tienes miedo. Todos tenemos miedo antes de competir. Tenemos esos nervios que nos están comiendo por dentro. Era mi peor día. Odiaba los sábados. Mientras todo el mundo estaba feliz que llegó sábado porque no tenían que trabajar o porque no tenían la universidad o porque no tenían escuela, yo estaba triste de que había llegado sábado porque me tocaban 15 a 17 kilómetros. Imagínense, y ahí es cuando yo logro clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres. Imagínate que yo me hubiese dado por vencida en ese momento que dije ya no doy más. Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos al primer episodio del podcast. Finalmente me he decidido lanzar este podcast. Debo confesar que tenía un poquito de miedo y quería empezarlo desde hace tiempo ya. Tenía como hace más o menos un año que quería empezarlo. Pero ese miedo de que cómo voy a hacer las entrevistas, a quién voy a entrevistar, de qué voy a hablar y todo ese tipo de cosas que se te vienen a la mente, pues no me dejaban empezar. Pero finalmente me he decidido hacerlo, ya que es un poquito más fácil que trabajar para mi canal de YouTube. Voy a seguir posteando en mi canal de YouTube para los que no saben. Tengo un canal de YouTube donde siempre publico ideas de técnicas, de todos los estilos, entrenamientos, pero también creo que hace falta un poquito más que eso. No es solo ver técnicas, no es solo ver qué estilos nadar, cómo mejorar tu estilo, sino también escuchar historias de otras personas, de otros atletas, porque eso también nos puede ayudar a mejorar para aquellos que desean mejorar. Entonces, y también que en mi canal de YouTube solo se habla de natación y de los estilos y de aguas abiertas, pero ¿qué hay de doctores? Vamos a hablar con nutricionistas, ¿por qué no hablamos con fisioterapeutas? ¿Por qué no escuchamos historias de atletas que han llegado lejos, han logrado una medalla olímpica? O ya sea en natación o en otros deportes. Imagínense escuchar esas historias, cómo entrenan, qué hacen. Creo que eso también te puede ayudar si estás buscando lograr algo así como esos atletas o si simplemente estás buscando de mejorar, ya sea cual sea tu meta. Esto te va a servir muchísimo. A mí me encanta escuchar podcasts de doctores, nutricionistas, de todo, porque me encanta aprender de mi propio cuerpo y así utilizarlo para mejorar y para lograr esas metas que tenemos. Entonces, ¿por qué no escuchar a esos otros atletas y aprender de ellos? Entonces, este podcast se va a basar en eso, en entrevistar a otros atletas para escuchar sus historias. También estaré haciendo podcast de solo, como ahorita. Les hice algunas preguntas en mi Instagram y las agarré casi todas acá y nada, las iré respondiendo. Pero por lo general van a haber otros atletas, no solo de natación, sino de otros deportes también, que los estaré entrevistando. Este es el episodio número 1, así que espero que lo disfrutes. Si tienes algún comentario o alguien que debería de entrevistar, no solamente de natación, aguas abiertas, también de otros deportes, que sean latinos, porque ese es mi enfoque, que sean latinoamericanos, déjamelo en los comentarios y vamos a ver si lo llamamos para hacerle esa entrevista. Así que nada, empecemos con la primera pregunta que me hicieron en mis redes sociales. La primera es, quería también decirles que este episodio se va a enfocar en las aguas abiertas y el siguiente episodio que haga solo se va a enfocar en la natación. Muchos de ustedes tenían muchas preguntas referente a las aguas abiertas, entonces dije, bueno, ya que veo que hay más preguntas sobre las aguas abiertas, vamos a hacer el primer episodio de eso. Ajá. La primera pregunta fue, ¿cómo me inicio en las aguas abiertas? Soy nadador de piscina. Pues creo que para iniciarte en las aguas abiertas, no necesitas empezar por ahí, en la piscina. Muy bien que hayas empezado en la piscina, tienes que ver cuántos kilómetros haces, cuál es tu meta. Por ejemplo, si vas a competir en las aguas abiertas, cuál es el kilometraje que vas a estar enfocándote a competir, ya sea 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces, vamos a suponer que tú quieres competir en los 10 kilómetros, que es una prueba muy larga. Debes entrenar en piscina. Por lo general, todos nosotros, cuando yo lo hacía profesionalmente, entrenábamos en piscina y ya los fines de semana íbamos al sitio a una playa o un lago donde más se parecía al de la competencia y entrenábamos ahí un poquito. Pero realmente donde se entrena es en piscina. Entonces, acostumbrarte al kilometraje que vas a estar compitiendo, agregar algunas cositas como sacar la cabeza, algunos ejercicios de eso,
de hidratación, cómo te hidratarías si estás flotando y no puedes tocar el piso, ¿verdad? Esos trabajitos los puedes hacer en piscina, no necesariamente tienes que estar en el mar o en un lago para practicar eso, eso lo puedes practicar en la piscina. Y también, es decir, si más o menos te va a tomar 2 horas hacer 10 kilómetros, tu cuerpo está acostumbrado a estar 2 horas en movimiento. Te puedes parar a descansar flotando, no necesariamente tiene que ser de espalda, pero medio parado así en el agua flotando, puedes hacer todo eso. Entonces, pienso que primero debes trabajar eso en piscina y después, cuando te sientas cómodo con esos detallitos en la piscina, entonces los practicas ya sea en el mar o en el lago. Lo que hay que tener en cuenta es de que si tú vas a hacer una competencia, tienes en mente decir, voy a hacer esta competencia y esta competencia va a ser en el mar, hay olas, hay corriente, es fría, es caliente, tienes que tomar todos esos detalles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sepas todos esos detalles, si esa es la competencia que te interesa hacer, vamos a ponernos un ejemplo. Es en el mar, hay olas, no hay corriente, eh, y el agua es caliente, es más o menos calientica. Entonces tú buscas en tu área qué es lo que te queda más cerca que se parezca a eso. Y te vas a ese sitio que esté cerca y empiezas a nadar en la orilla. No necesariamente tienes que irte a lo profundo. Y ojo, asegúrate de que ese día alguien también te acompañe. No vayas solo, porque es muy peligroso. No importa si sepas nadar, seas un profesional, no importa. Siempre es bueno ir con alguien y asegurarse de que podamos nadar ahí en la orilla, que esté permitido nadar. Entonces, nadas en la orilla un poquito, te vas acostumbrando, vas viendo las zonas, si lo puedes ir un poquito más adentro, pues lo vas agregando. Pero del resto como tal, se hace más que todo en piscina. Cuando vas al mar o al lago que vas a practicar allá, es más que todo para tener una idea de cómo son las corrientes, cómo te vas a ubicar, dónde van a estar las boyas ubicadas y todo ese tipo de detallitos que lo puedes hacer faltando un mes para esa competencia. No necesariamente tienes que estar ahí entrenando todos los días en el mismo sitio donde vas a competir. Entonces, eso es una idea de cómo iniciarte. Eh, de verdad, si ya lo haces en piscina, es muy fácil pasar de piscina a las aguas abiertas, siempre y cuando agregues esos detallitos y vayas y practiques de vez en cuando en la orilla. No vayas tan adentro. Practica en la orilla y a medida que le vayas agarrando más cariño, vas experimentando un poquito más, pero siempre acompañado de alguien. No lo hagas solo. La segunda pregunta es, ¿cómo evito el miedo a ver los animales debajo del agua, en las aguas abiertas? Bueno, esta es una pregunta que me hicieron muchísimo en las redes sociales. Habían como 20 preguntas que decían, ¿qué pasa si llegas a ver tiburón? ¿Qué pasa si llegas a ver aguamalas? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo hago para perderle el pánico a esos animales que están debajo del agua? Todas sus preguntas eran sobre eso. De verdad que me sorprendió muchísimo. Y eso es algo que creo que nunca se va, porque yo hasta el sol de hoy, todavía cuando yo me voy a bañar en el mar o en el lago, siempre tengo miedo de que si hay una culebra, si hay un cocodrilo, qué pasa si hay un tiburón. Siempre está eso. Pero creo que mientras tú más vas al mar, es decir, te vas de vacaciones y tienes el mar cerca y siempre vas a ese mar, entonces si has estado ahí bañándote y no le tienes miedo, entonces ¿por qué le vas a tener miedo cuando estás entrenando? Si lo haces entrenando en la orilla, tienes un poquito menos de miedo. Ya cuando empiezas a experimentar, a irte lo más profundo, ahí es cuando a mí me pega un poco más de miedo. Pero como nunca lo hago sola, siempre lo hago con gente, yo siempre digo que yo me imagino que soy la protagonista de la película. ¿Sabes que a la protagonista de la película nunca le pasa nada? Pues yo me imagino así, yo soy la protagonista, a mí nunca me va a pasar nada, ando aquí con 10 personas, no puedo ser la más alá y a la que muerdan primero, tiene que ser siempre a los otros. Entonces eso me da motivación para seguir y no pensar en eso. Y también una vez que tú empiezas tu entrenamiento, se te olvida un poco. Pero si lo haces acompañado de gente, créeme que funciona. No se va un poquito ese miedo. Siempre el miedo va a estar ahí, pero lo importante es saber manejarlo. Es como decir, ¿qué pasa cuando te toca competir y tienes miedo? Todos tenemos miedo antes de competir. Tenemos esos nervios que nos están comiendo por dentro, pero sin embargo agarramos, nos lanzamos y lo hacemos. De la misma manera es cuando vas a nadar en el mar o en un lago. Hazlo con gente, con bastantes personas en tu club, ya sea un equipo,
y háganlo juntas. Cuando lo haces juntos, ese miedo se va y siempre mantente pegadito a todos. Yo siempre hago eso, mantenernos todos juntos pegados. Entonces ya ahí se te puede olvidar un poco. Ahora, en una competencia es diferente porque también muchas veces te quedas solo en la competencia, pero estás tan metido en la competencia que se te olvida el resto. Pero esos animales siempre van a estar ahí. Y recuerda de que si van a hacer una competencia es porque es, digamos, un poco segura. No van a haber tiburones ahí y lanzar una competencia, ¿sí me entiendes? Entonces, piensa siempre en eso y trata de olvidarte un poquito de la parte de qué animales hay ahí, piensa más en tu entrenamiento. Nuevamente, nada en la orilla. En la orilla siempre es mucho mejor, donde se vea que puedas tocar el piso cuando te paras, obviamente. Pero mientras estás nadando, que lo puedes hacer de lado a lado. Y ahí ya se te va a olvidar. Y después vas experimentando y vas haciendo un poquito más adentro, pero siempre con alguien. Así es como puedes ayudarte, pero nunca se va ese miedo. Créeme porque yo todavía lo siento cuando voy a nadar. ¿Cuál ha sido tu peor competencia y por qué? Wow, sí. Vamos a seguir hablando sobre los animales que aparecen en el agua y esta es una experiencia, he tenido varias experiencias en las aguas abiertas con respecto a los animales, que si aguamalas, que si tiburones y todo eso, cuando las aguas abiertas estaban un poquito más nuevos, no habían tantas reglas, hoy en día hay un poco más de reglas y eso no lo permite. Pero tuve una competencia en Dubái, era una válida mundial y estábamos ahí, íbamos a competir y cuando, o sea, creo que yo no me recuerdo muy bien, eso fue hace tiempo ya, no me recuerdo si el día antes nosotros habíamos llegado ahí, no había medusas o no sé qué, pero había, el día de la competencia, habían medusas, pero era una cama de medusas, o sea, no había agua, eran medusas, o sea, no había un espacio vacío en el mar, que estábamos ahí en Dubái. Y yo dije, Dios mío, o sea, yo cuando veo eso, yo digo, ¿qué es esto? ¿Por qué está todo esto así? ¿Esto es legal hacer esto así? Y yo veo que las mujeres están entrando al agua y yo me estoy quedando así como atrás pensándolo a ver si me meto o no. Entonces, nada, cuando veo a todo el mundo metiéndose, yo me empiezo a meter y empiezo a sentir todo eso babosito así en mi cuerpo y yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, me imagino que a lo mejor más adelante esto se acaba. Entonces, nada, en lo que dan la salida, claro, cuando las medusas están así normal, como de su forma normal, no, creo que no te queman, pero en lo que ellas se voltean, los tentáculos que tocan tu cuerpo, es cuando te queman. Entonces, claro, cuando se lanza ese primer grupo a nadar, empiezan a darse las vueltas ese poco de medusas, todo se empieza a mover. Y eso era, yo escuchaba, ay, 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 mujeres diciendo, ay, ay, y yo, Dios mío, y empezaron a quemarme en todo el cuerpo. Y yo, "Ah, ¿qué es esto? Dios mío, ¿por qué me están quemando esto? Esto debe ser ilegal. Yo no creo que aguante esta carrera así. Entonces, recuerdo que igualito seguí porque yo decía, si nadie se sale, pues yo voy a seguir también, ya que nadie se está saliendo y yo veo a todo el mundo siguiendo. Y lo otro es que también en esa competencia ofrecían dinero creo que a las primeras 15. Entonces, y era muy buena la paga en ese entonces. Y yo decía, bueno, ni modo, hay que seguir porque si se retira la gente, bueno, quizá termino llegando entre las primeras y gano dinero pensando en la vanidad. Pero bueno. El hecho es que eso fue horrible. Fueron 2 horas donde me agarró en la cara, me agarró por todos lados. Pensé mucho en salirme. De verdad, siempre lo pensaba y decía, no, no, no. Si yo veo que la gente, muchas se salían, pero muchas de ellas también seguían. Y yo decía, si ellas pueden, yo puedo. Si ellas pueden, yo puedo. Bueno, al final llegué. No llegué, creo que pagaban las primeras 15 y creo que quedé 17. O sea, después de todo que me quemaron todo el cuerpo, fue horrible, no logré estar entre las que pagaban. Pero fue una de las peores competencias de mi vida. Creo que hoy en día eso ya no lo permiten. En ese entonces las aguas abiertas era algo nuevo, no nuevo, pero no habían tantas reglas y lanzaban esas competencias así. Entonces, para mí, nadar 2 horas con medusas quemándote todo el cuerpo, en la cara, en el ojo, todos lados, fue lo peor. De verdad que después de haber vivido eso, creo que ya casi no le tengo miedo a nada. Sí le tengo miedo, pero no tanto como antes. Entonces, ¿cómo fueron tus entrenamientos para las Olimpiadas de Londres? Uy, esos entrenamientos fueron muy fuertes, de verdad que sí. Cuando estás entrenando para para unas Olimpiadas y además que eran la prueba de los 10 kilómetros, yo siempre he dicho que en las aguas abiertas es chévere competirlo, pero no entrenarlo.
Y esa es la parte más difícil, pienso yo, en las aguas abiertas, porque si vas a competir 10 kilómetros, tienes que preparar tu cuerpo a aguantar 10 kilómetros a una velocidad que para mí es como que si estuviera nadando en la prueba de 50 metros libre. Hoy en día yo siento que las mujeres nadan, y hasta los hombres también, una prueba de 10 kilómetros a la velocidad que nadan un 50 libre. Estoy exagerando un poco, pero así se siente. Sí, los que han nadado 10 kilómetros, créanme que así se siente. Este, nada, los entrenamientos eran del lunes a sábado. Yo entrenaba todos los días, doble sesión, menos los miércoles y los sábados. Entrenaba solo una sola sesión y los domingos descansaba. Y 3 veces a la semana, que eran los lunes, miércoles y viernes, donde hacía preparación física antes del entrenamiento de la tarde, ya sea pesas o nos tocaba correr o bueno, una cantidad de ejercicios que para agarrar más fuerza. Claro, no hacía tanta pesa como lo hace una persona que va a nadar un 50 libre, pero sin embargo sí trabajábamos esa fuerza un poco. Y nada, hacía aproximadamente en la mañana hacíamos 17 a 8 kilómetros y en la tarde hacíamos la misma cantidad. Y los sábados, que era solo una sesión, por lo general, hacía 15 kilómetros a 17 kilómetros. Era mi peor día. Odiaba los sábados. Mientras todo el mundo estaba feliz que llegó sábado porque no tenían que trabajar o porque no tenían la universidad o porque no tenían escuela, yo estaba triste de que había llegado sábado porque me tocaban 15 a 17 kilómetros y era, bueno, pues fuerte. Y después de eso, hacer preparación física, ya sea pesas o lo que tocaba ese día. Entonces, recordar esos momentos fueron difíciles. Es bastante entrenamiento, de verdad, es muchas cosas las que sacrificas. Esta pregunta la respondí al principio, pero la voy a volver a decir aquí. Es que ¿es necesario entrenar en el mar o basta con piscina? Mira, en la piscina es suficiente. Nuevamente, el mar es más o menos para que tengas una idea o el lago es para que tengas una idea de cómo se va a sentir. Pero si no tienes el sitio cerca donde vas a competir, entonces, ¿de qué vale si no, vamos a suponer, vas a hacer una competencia en el mar y lo que tienes cerca de donde vives es solo el lago? Puedes ir a entrenar al lago para que tengas una idea, pero nunca va a ser igual cuando llegues a esa competencia que va a ser en mar. Entonces, puedes hacerlo en piscina. Yo, por ejemplo, que competí en Londres en un lago, yo entrené puro en piscina. Ya después, faltando como 2 meses, íbamos a un río que podíamos entrenar en contracorriente y era frío porque el agua que iba a competir era fría, pero nada parecido a lo que iba a ser en Londres. En Londres había corriente en un pedazo que nadábamos en contra y otro pedazo que nadábamos a favor. Entonces fue totalmente diferente la experiencia. Pero sí iba y entrenaba en un río frío, más que todo porque el agua estaba fría, para que me fuera adaptando al frío que iba a sentir en Londres. Pero realmente todo el entrenamiento se hizo en piscina. Siempre fue en piscina. ¿Cómo se entrena la parte mental para nadar en aguas abiertas? Bueno, yo siempre he pensado que las aguas abiertas es más de mente que de entrenamiento. Necesitas el entrenamiento, obviamente, pero si no estás bien mentalmente, no vas a lograr finalizar o lograr esas metas que tanto deseas. Llega un momento que de verdad que cuando tú estás compitiendo, que donde la mente te falla. Tú dices, por ejemplo, los 10 kilómetros, que es un evento largo, llega un momento que tú dices, yo entrené tanto y porque estoy tan cansada. Por ejemplo, yo estaba acostumbrada a hacer 15 kilómetros, ¿verdad? Pero cuando yo competía a los 10 kilómetros, ya yo llevaba 5 kilómetros y yo sentía que los brazos ya no me daban. Y yo decía, pero ¿por qué está pasando si yo estoy acostumbrada a competir 15 kilómetros, nadar 15 kilómetros? Entonces también tienes que pensar de que nunca llevas el mismo ritmo en una competencia que lo vas a llevar en los entrenamientos. Este, pero creo que la mente se tiene que trabajar al igual que trabajas el entrenamiento. Te voy a contar una historia que a mí me sucedió para clasificarme para los Juegos Olímpicos de Londres, donde faltaba una sola competencia, ¿verdad? Y era esa, y nos lanzamos a competir. Y solo clasificaban las últimas 15. Ya se habían clasificado 10. Estamos en la primera vuelta todos juntos, en la segunda vuelta todos juntos, ya yo me empiezo a sentir agotada, me estoy hidratando en todas mis vueltas. Cuando ya llegamos a la tercera vuelta donde yo me hidrato, cuando me hidrato veo hacia adelante, paro a hidratarme, las mujeres también todas se pararon a hidratarse,
pero no sé si fue que yo me tardé de más o que ya estaba cansada, no lo sé. Pero cuando yo veo, hay un grupo de como, yo sentí que era un grupo de como 60 mujeres que se me fueron adelante, 30 mujeres. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué momento se fueron todas ellas hacia allá? Ya no las voy a, no las voy a lograr alcanzar. Ya no daba más. Era la última vuelta. Entonces dije, no, ya no clasifico. Ahí hay más de 15. Yo sacaba la cabeza y contaba allí que, no, ahí hay más de 15. O sea, ya. O sea, se acabó lo que quedaba, no clasifico, no logro mis metas, solo logré unos Juegos Olímpicos, pues ni modo. Eso, ahí estaba ya la mente. Se me empezaron a cansar los brazos. No los podía ni siquiera subir. Inmediatamente, cuando empecé a pensar todas esas cosas negativas, todo me empezó a doler. Me entró un aire, no me sentía bien, empezó todo. Y que ya quería como retirarme y salirme y decir, ¿para qué voy a terminar si ya no voy a clasificar? Y bueno, dije, no. Yo hubo un momento que yo dije, no, o sea, yo no entrené tanto para llegar aquí y salirme. Voy a seguir, pase lo que pase, no importa, pero hay que terminar. La meta es terminarlo, ni modo, no clasifiqué. Entonces me seguí diciendo eso, mentalmente decía, no trabajé tanto para no terminar mi vuelta, no importa, con la cabeza en alto, tengo que terminar. En eso pasó a una canadiense que se había quedado atrás, la termino pasando y yo dije, mira, una que pasé. Y yo sigo, voy ahí como cantando básicamente, disfrutándome mi competencia. Cuando yo llego y toco, era la número 15. Imagínense. Imagínense, y ahí es cuando yo logro clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres. Entonces, te quiero decir, imagínate que yo me hubiese dado por vencida en ese momento que dije, ya no doy más, se me fueron como 20, 30 mujeres, pues yo no había calculado bien, se habían ido 16, sí, si me hubiese retirado, yo hubiese sido la número 16, pero no hubiese pasado a esa canadiense que era la número 15 y para poder yo entrar. Entonces, a eso es lo que te refiero, a que la mente muchas veces nos juega a no a favor. Entonces nosotros tenemos que, aunque sea, siempre dar nuestro 100%. No importa si no te salió como querías. Siempre aprendemos algo de esos, digamos, fracasos de ese momento. Ya sea subiste tu tiempo, no lo hiciste como quería, pero siempre aprendemos algo. Y siempre termina con la mente, con la cabeza en alto. Termínalo. Termina de tu competencia. Dite a ti mismo que no entrenaste tanto para tirar la toalla a último momento. Termina siempre tus competencias. Entonces, hay algo que yo siempre uso, que me decía mi entrenador en ese momento cuando estaba entrenando para los Juegos Olímpicos de Londres, me decía, da tu 100%, no importa pase lo que pase, bajes tus marcas, no las bajes, no clasifiques, clasifica, siempre da tu 100%, eso es lo que importa. Ya no puedes más, pues termina, porque estás dando tu 150%. Eso es lo que más importa y al final es donde más vas a ganar, porque mientras más tú fracases y te levantes, mejor te va a ir en un futuro. Entonces, eso es como te diría yo, que trabajes tu mente. ¿Cómo hago para que no se me empañen los lentes en las aguas abiertas? Bueno, hasta ahora yo no sé nada que de verdad ayude a que no se empañen los lentes. De verdad, si ustedes saben algo, han tratado algo, más bien díganme a mí porque yo no sé. Lo que yo hago, te voy a dar que he visto, también otros atletas que lo hacen, es que es un poquito costoso, pero por ejemplo, nosotros tenemos unos lentes que usamos para el entrenamiento y otros lentes que usamos para competir. Yo, como competía aguas abiertas y piscina, tenía unos lentes para entrenar, unos solos, que siempre uso, que se me empañan siempre, y otros dos, unos donde usaba para competir en piscina y otro para competir en aguas abiertas. Y esos no los toco, solo para competir. Y siempre los tengo guardados en una cajita. Entonces, cuando los lentes están nuevos, no se empañan por lo general, porque cuando tú no los tocas, el lente y la cosa así, no se te empaña. Pero mientras más tú los empiezas a tocar, la arena, le pones cremas y cosas así sin querer, entonces ya es cuando se te empiezan a empañar. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo mis lentes de competencia, que los uso y los guardo, y los de entrenar, que los rayo, que se dañen, no importa. Entonces, cada vez que me toca competir las aguas abiertas, si, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, yo tenía unos lentes nuevos de paquete, pero eran los mismos. Vamos a decir, me compro 3 de los mismos, los adapto, medio los uso y luego los guardo. Y después cuando me tocó competir en las aguas abiertas de Londres,
pues usé esos lentes nuevos de paquete para que no se me empañaran. Entonces, eso es lo que hacemos, eso es lo que yo hago y lo que he visto a otros atletas hacer. Pero en sí, no sé qué cosa exista por ahí hoy en día que te pueda ayudar, que tú le eches y nunca se te empañen más los lentes. Hasta ahora no lo he visto. El buoy que uso para aguas abiertas, ¿es solo para publicidad o realmente sirve para algo? No. El buoy que usamos no es para publicidad. Bueno, hoy en día se le hace publicidad a las marcas y eso, pero es más que todo por seguridad. Es importante ya que, por ejemplo, esto te usan para ubicarte. Y también, o sea, cuando hay, vamos a decir, estás nadando a mar abierto, hay botes que pasan, puedan ver ese buoy y no te pasen por encima. Imagínate que estás nadando y te pasan por encima. También maneras de que te puedan localizar familiares que estén en la orilla y digan, oh, ok, allá va mi hermano, mi hermana, está nadando, lo puedo visualizar a través de la boya. O simplemente te pasa algo, te da un calambre y necesitas apoyarte de esa boya, también es muy importante. No porque sea nadador profesional, quiere decir que nunca te vas a ahogar o no te va a pasar nada. Siempre es bueno llevar esa boya, más que todo por seguridad. También sé que la gente mete muchas cosas ahí, como el celular, cualquier emergencia que ellos puedan nadar. Vamos a suponer que vas a cruzar de una isla a otra, porque en el lugar que vives hay islas y cosas así. Entonces tú dices, bueno, voy a nadar de esta isla a esta isla, me voy a llevar mi celular, mi cartera, mis cosas. Entonces las metes ahí, son impermeables y no se mojan. Entonces eso es lo que he visto que la gente hace. Pero la boya no es para publicidad, es más que todo para seguridad. O sea, tu seguridad, para que estés seguro donde estés nadando. ¿Qué llevo en mi boya y cuál es la distancia más larga que he nadado? Bueno, ¿qué llevo en mi boya? Yo las veces que he usado la boya las uso cerca, ahí mismo, más que todo, como les dije, por si acaso, pero no me ha tocado nadar con una boya de esa y decir, nada, de 15 kilómetros con esa boya. No, siempre estoy cerca en la orilla, así no llevo nada. Y en el momento que necesite algo, siempre me salgo rápido y puedo agarrar mis cosas. Entonces por eso no la uso para llevar cosas, pero más que todo la uso es para que me vean si llega a pasar un bote o algo muy cerca, vean que hay una persona nadando. ¿Cuál es la distancia más larga que he nadado? Pues depende. Si es compitiendo, lo más largo que he hecho son los 15 kilómetros, pero si es entrenando, he logrado hacer 20 kilómetros hace muchos años atrás, donde los sábados nos tocaba hacer 20 kilómetros y eso es lo que más que he nadado. De verdad sientes que todo te duele, sientes que como un camión te pasó por encima, pero eso es lo más largo que he hecho hasta ahora, 20 kilómetros. ¿Cómo orientarse en el mar sin perder la línea? Esto es difícil porque ni que seas el mejor del mundo vas a nadar en línea recta. Pero la idea, obviamente, es hacer menos kilómetros. No quieres, si vas a competir 10 kilómetros, no quieres hacer 11 kilómetros, ¿cierto? Pero hay maneras que puedas como orientarte para hacer esto. Digamos, eh, cuando hay competencias, nosotros, si es a nivel profesional, llegamos varios días antes y podemos ver dónde van a estar las boyas. De hecho, muchas veces están las boyas ya para que tú te vayas guiando y hagas el circuito, entrenando y tengas una idea de cómo es el circuito. Pero yo estoy clara de que si tú lo estás haciendo esto por diversión, es imposible que llegues una semana antes y que estén las boyas de ahí puestas. Por lo general, se las ponen el día de la competencia. Entonces, primero averíguate si van a poner las boyas un día antes y puedes ir a ver el circuito un día antes. Si es el mismo día, pues párate temprano y trata de ver dónde colocan las boyas, qué hay cerca de esas boyas, porque tú las ves desde afuera excelente, pero una vez que tú entras al agua, ya ni se ven. Entonces, busca qué cosas hay que sean grandes, que puedas visualizar para que te puedas guiar hacia la boya y puedas nadar lo más recto que sea posible. Pero en realidad hacerlo perfecto es casi imposible. Además, también tienes que tomar en cuenta de que si hay corriente, quizás tienes que nadar, digamos, estás nadando derecho, pero hay corriente hacia abajo. Así que te va llevando hacia abajo y tú vas nadando así en línea horizontal, ¿cierto? Quizás tengas que nadar hacia arriba para que cuando la corriente baje, o sea, bajes la velocidad, la corriente te lleva hacia abajo y te lleva al lugar donde vas a llegar. Esas son cosas importantes. Por eso digo, si eres nuevo en las aguas abiertas, trata de no hacer nada que tenga corriente, ya que no puedes nadar en línea recta cuando
Estás nadando horizontal y la corriente va hacia abajo. Tienes que nadar hacia arriba para que la misma corriente te vaya llevando hacia abajo poco a poco. Porque imagínate que si nadas en línea recta, la corriente te lleva hacia abajo y después tienes que subir y nadar en contra de la corriente para llegar a la meta. Entonces, ese tipo de detalles son sumamente claves. Siempre lo dicen, por ejemplo, el día antes de la competencia para que tengas una idea. Así que no te pierdas eso si dan como una orientación el día antes, porque ese tipo de detalles son importantes. Pero nada, es más que todo así, viendo cosas que hayan fuera del agua y tú ves dónde está ubicada la boya y te observas, vamos a suponer, hay un edificio detrás de esa boya, o que no se ve la boya desde allá lejos, pero se ve el edificio. Ya yo sé que nadando hacia el edificio, ese rojo que está ahí me va a llevar a la boya número 2, por ejemplo. Y también chequeando de que saca la cabeza cada 10 brazadas. Si estás solo, saca la cabeza cada 10 brazadas. Trata de no nadar y sin sacar la cabeza, porque cuando metes la cabeza ahí es cuando empieza todo, empiezas a nadar todo zigzag, y si no la sacas después de 200 brazadas, vas a aparecer en otro lugar. Eso si estás solo. Ahora, si estás siguiendo un grupo, pues no la saques, sigue el grupo. Pero siempre cada 20, 30 brazadas chequea de que el grupo va por un buen camino, porque puede pasar que se pierda. Entonces, nada, esos son pequeños detalles, pero hacen una gran diferencia. ¿Qué tipo de traje de baño recomiendas para las aguas abiertas? Pues realmente un traje de baño igual, antes se permitían trajes de baños neopreno, que sí para el frío. Bueno, eso es a nivel profesional. Hoy en día no lo sé muy bien con las competencias que hacen hoy en día, pero tendrías que chequear, ver primero qué es lo que se permite y de ahí decidir qué vas a usar. Yo recomiendo que lo mismo que usas en piscina es lo mismo que vas a usar en las aguas abiertas. Y también va a variar de cómo tú te sientas. Por ejemplo, yo cuando estoy nadando en el mar, a mí me irrita muchísimo cualquier tipo de traje de baño. Entonces trato de colocarme vaselina. Si voy a nadar 2 horas, algo que en las partes donde doy la brazada, quizás aquí en el cuello, porque estoy mucho tiempo moviendo ahí, y la sal del mar empieza a irritarte, ese tipo de cosas, eso va a suceder con el traje de baño. Entonces, lo más cómodo que sea posible, eso depende de ti. Hay gente que yo veía nadar con manga larga. Yo no puedo nadar con traje de baño manga larga porque eso me irrita por todos lados. Entonces, yo siempre busco traje de baño donde no tienen mangas. Entonces, ese tipo de cosas es dependiendo cómo tú te sientas. No hay un traje de baño ideal para todo el mundo. Es para cada quien. Entonces, trata de cuando tú elijas un traje de baño, si lo usas en piscina, ves cómo te sientes. Si vas a estar compitiendo 2 kilómetros, trata de imitar y nadar 2 kilómetros en piscina, ves si te irrita o no. Pero siempre si vas a nadar en el mar, yo recomiendo colocar un poco de vaselina en algunas partes donde siempre estás moviendo el cuerpo, debajo de los brazos, en el cuello, para que no te irrite en el cuerpo. Y bueno, mis amores, eso fueron casi todas las preguntas. Hay más que voy a dejar para después, para que tengamos otro podcast de Sea Solo. Y nada, espero que esta información te haya servido, hayas aprendido un poco. En el siguiente podcast, en el siguiente episodio, estaré entrevistando a mi hermana y luego estaré entrevistando a Paola, que es otra nadadora olímpica en las aguas abiertas. Y bueno, creo que es muy interesante escuchar sus historias, aprender de ellos y agarrar esos tips que son importantes, que te pueden ayudar a lograr esa meta. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un beso.